La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo leyó esta mañana un fragmento de la autobiografía de reciente publicación, salió apenas el año pasado, de Francisco Labastida Ochoa, este ex candidato presidencial del PRI, que expuso que en el proceso electoral de 2006, Labastida expone en su libro que en el proceso electoral de 2000, Ernesto Zedillo Ponce de León, el entonces presidente, le entregó a propósito a Labastida un PRI quebrado, obstaculizó el apoyo que pudiera obtener entre los gobernadores. Recordemos que todavía, ya en el 97 el PRI había perdido la mayoría en el Congreso, pero pues el PRI seguía siendo ese partido hegemónico en los hechos. Y dice Labastida en este libro que recupera la presidenta, Ernesto Zedillo, como líder máximo, presidente del PRIsmo, pide a los gobernadores que no lo respalden en su campaña. Todo esto como parte de una negociación que el propio Zedillo había hecho con el gobierno de Estados Unidos para permitir la alternancia en México, esto a cambio de un préstamo para México de $40,000 millones con el objetivo de sortear la crisis económica de 1994. En ese sentido, dijo que quienes hoy hablan de autoritarismo, lo único que queda de comprobado es que las cosas han cambiado, sobre todo en el sentido de que ahora se defiende la soberanía frente a Estados Unidos y sobre todo la democracia mexicana. Vayamos a escuchar este fragmento de lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia mañanera de este día. Al final de la jornada electoral, página, a ver qué página es, 218, a ver si corresponde porque es fíjense, durante esas horas finales hubo mucha tensión al final de la jornada electoral, 2000 estamos hablando, ¿no? La elección de Fox. Me enteré de que el presidente Zedillo estaba grabando un mensaje. Le hablé y no me tomó la llamada. Líbano Sáenz sí me llamó, en parte para conocer cómo iba todo y en parte para disfrazar lo que Zedillo planeaba hacer. Cuando estaba iniciando mi discurso, la transmisión se interrumpió para pasar el mensaje del presidente Zedillo. Como resulta lógico, he reflexionado mucho sobre los hechos. Para los jóvenes, Francisco Labastida era el candidato del PRI a la presidencia de la República en el año 2000. Y como todos sabemos, ganó Fox esa elección. La primera vez que el PRI no ganaba la presidencia y que ganaba el PAN. Como resulta lógico, he reflexionado mucho sobre los hechos que se dieron ese día, como de interrumpir mi intervención cuando estaba dando el mensaje Labastida entre el mensaje de Zedillo. Y me pregunto, ¿fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente? También dudo de que fuera fortuita la falta de solidaridad al negarse que se difundieran desde mi campaña los logros económicos de su gobierno. No, bueno, sigue después, ¿verdad? Y sus instrucciones a los gobernadores para que torpedearan mis giras. ¿Qué lo motivó a Zedillo para, de acuerdo con este libro, boicotear de alguna manera la campaña de Labastida? ¿Qué lo motivó?, se pregunta Labastida en su libro. La razón principal podría ser esta: cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de $40,000 millones para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, entre comillas, la crisis económica del 94, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente. Se le demandó el compromiso, o sea, de parte de Estados Unidos, para prestar los $40,000 millones, dicho por Labastida
que el presidente Zedillo gestionó personalmente, se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar. La ciudadanía así lo quería y él entregara la presidencia a la oposición. No sé si lo conocía. O sea, en este libro, La Bastida dice que hubo una negociación entre Estados Unidos, no dice quién, y Zedillo, de manera personal, para que a cambio del préstamo de los 40,000 millones de dólares para sortear la crisis del 94, el PRI entregara la presidencia. Por eso les digo que sí han cambiado las cosas. Nosotros defendemos la soberanía en coordinación, colaboración, y va a salir bien, pero siempre en la defensa de la democracia. Para todos aquellos que hablan de autoritarismo, la oposición. De la democracia. ¿Qué es la democracia? El gobierno del pueblo. Hay cosas que son básicas de principios. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la defensa de la democracia y la soberanía. Y lo digo por quiénes son los que hablan desde el principio de que se catalogara a los grupos criminales, de que entrara a Estados Unidos. ¿Y quiénes son los que negociaron? Dicho por la Bastida, ¿eh? También lo dijo Madrazo. Se negoció alternancia con Estados Unidos, Roberto Madrazo, 2015. Ahí se las dejo para el fin de semana, para que la analicen. ¿Cómo? Pero no se supone que Ernesto Zedillo, según él, sí ha sido un demócrata, sí fue un demócrata y la elección y el proceso electoral del 2000 se trató justo de eso, de un acto de democracia, el que dejara el PRI la presidencia de la República y que se la dieran al PAN. ¿Acaso no es eso lo que ha pregonado por muchísimos años y con lo cual también ha llegado en estos últimos meses a decir y a ocupar espacios para mencionar que vivimos en un autoritarismo? Creo que esto no tiene nada que ver también con estos discursos que ha tratado de dejar Ernesto Zedillo en el imaginario y en el inconsciente de toda la gente cuando ve estas declaraciones o escucha estas declaraciones que realiza desde otro lugar que no es México, ¿no? Estando en España, estando en Estados Unidos o estando en un lugar o en un foro donde se siente cómodo. Lo que es muy cierto es lo que escribe La Bastida en su libro, porque además es una autobiografía de cómo él vive este proceso, de básicamente dice cómo fue que le terminan poniendo el pie dentro de su propio partido político para tratar de rescatar lo que ellos mismos habían hecho y una de las primeras consecuencias después de que viene este tema del neoliberalismo y cómo se quieren subir también a este modelo económico y termina en un error de diciembre que fue el acabose también para el PRI. Así es. De hecho, la presidenta recupera además una entrevista que concede Roberto Madrazo Pintado, es gobernador tabasqueño que acusado de fraudes, tanto en lo político como en cosas tan banales como el haber hecho trampa en un maratón, que jamás se va a poder quitar eso de encima. Este personaje que hoy está detrás de este proyecto de Latinos que da a conocer Álvaro Delgado, a quien, sin embargo, bueno,
En una entrevista que da en 2015 a Andrés Becerril en el diario Excelsior y que recupera esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también más bien se la da a Pascal Beltrán y la retoman en Excelsior, que es del mismo grupo mediático, y la firma este texto Andrés Becerril, y ahí dice Ernesto Zedillo, más bien ahí dice Roberto Madrazo, el problema de fondo fue que el presidente Zedillo nunca quiso que el partido ganara la elección de 2000 en contra de Vicente Fox. Esa es la posición en la que Zedillo fue levantando las cosas de tal manera que sacó un candidato muy debilitado como era Francisco Labastida al final del proceso interno, pero con un partido muy fuerte, que Labastida dice lo contrario, ¿no? El punto fue que Labastida no tuvo los apoyos para competir contra Vicente Fox, lo dejó solo. Más adelante dice, hay que remontarse un poco a las condiciones en que Ernesto Zedillo llega a la presidencia de la República, que fueron atípicas por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Yo estoy convencido que cuando Zedillo llega a la candidatura, llega con una atadura en relación con Estados Unidos. Y ya, finalmente mi tesis de la que estoy convencido es que Zedillo tuvo que negociar los créditos con el gobierno de Estados Unidos para que le facilitaran los recursos para sacar adelante a su gobierno en aquel momento de la crisis de México era muy fuerte. O sea, hasta el propio Madrazo, hay que decir, estas declaraciones de Madrazo son anteriores a la publicación de este libro que les decía se publica apenas el año pasado de Francisco Labastida, pero el chiste es que son dos ex candidatos presidenciales en 2000 y 2006, los dos candidatos presidenciales que pierden antes de que el PRI regrese a la presidencia con Enrique Peña Nieto, quienes denuncian este supuesto acuerdo político de Ernesto Zedillo o esta negociación de Ernesto Zedillo con el gobierno de Estados Unidos a cambio de este crédito de 40,000 millones de pesos para permitir la alternancia, pero más que permitir, por lo que dicen ellos, es fomentar, forzar, llevar a cabo esta alternancia democracia a favor del PAN, que tampoco es un misterio, y que también nos recuerda este episodio de cómo Calderón pues, hace lo mismo, pero al revés, ¿no? Uh-huh. Que fuerza ese regreso del PRI operando en contra de la candidata panista Josefina Vázquez Mota en este texto que también el amaciato que publica Álvaro Delgado, que también da cuenta de eso, cómo operan en contra de este amaciato entre el PRI y el PAN, el PRIAN, como se conoce, y que permite el regreso del PRI, pues operando en contra también de su candidata y demás, ¿no? Uh-huh. Es decir, siempre esta operación que fue mucho tiempo y que se mantuvo bloqueando en 2006, ya fue muy evidente la llegada de Andrés Manuel López Obrador. En 2012, nuevamente la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que al final lo que sentó fueron las bases de lo que López Obrador denunció en mucho tiempo, que es PRI y PAN son lo mismo, uh-huh. Negocian, no, y que mucho tiempo negociaron, pero que al final pues la realidad y todo le terminó dando la razón. Sí, porque son ya varios puntos desde donde lo estamos viendo, ¿no? Este que también acabas de sacar ahorita, como si el PRI y el PAN han sido lo mismo, no hay ninguna diferencia, lo cual se concretó en la elección pasada, cuando ya veíamos esta alianza presidencial, porque ya la habíamos visto anteriormente en otras elecciones, pero estatales y en otros procesos, pero lo que sí vimos es como dijeron, a ver, ya, quintémonos las máscaras, somos uno mismo, vamos a presentar a una candidata, fracasaron justo por eso, porque se quitaron la máscara y no lo pudieron haber hecho desde hace mucho tiempo, pero ahí también está ese punto de vista, ¿no? Donde podemos ver cómo el PRI y el PAN han estado siempre del mismo lado, ahí jugando a intentar ser demócratas. Luego está esta otra parte de la función de Ernesto Zedillo como el falso demócrata, la persona que ha estado también ahí diciéndole a la presidenta, incluso a inicios de este año, en un foro también él termina diciendo que durante sus primeros 100 días la presidenta Claudia Sheinbaum lo que hizo fue justo empezar con esta ruptura y seguir fragmentando la democracia que vivimos en México, lo cual nos lleva
hasta este otro punto, que es el autoritarismo que tanto han pregonado y que tanto han dicho que tenemos y vivimos aquí en México, que es una dictadura y que hacia allá estamos encaminando, pero es como esta leyenda de Pedro y el lobo. Tanto han dicho que ahí viene el lobo, ahí está Pedro diciendo y gritando, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, nadie le cree, y cuando llega el lobo, pues en realidad ni se dan cuenta, ¿no? Pero no es algo que vaya a suceder, y que sí se esté encaminando este proyecto de la cuarta transformación a una dictadura. Al contrario, eso es lo que ellos quieren ver y lo que ellos han seguido insistiendo. Ese es otro punto. Pero el otro punto, por lo cual también la presidenta lo saca, es el tema del injerencismo y el tema también de cómo desde Estados Unidos se han dictado y han tenido injerencia para mover ciertos hilos en la política mexicana. En ese momento lo hicieron de esa forma. E incluso ella recuerda, a ver, ¿qué presidente estaba con Bill Clinton? Pues claro, estaba Ernesto Zedillo tratando de negociar, tratando de ver de qué manera, a ver, Estados Unidos, ayúdame. Y por eso también nos da cuenta de cuántas veces han ido a Estados Unidos todos estos personajes, porque esa es la escuela que tienen. Vamos a tocar la puerta de las organizaciones internacionales que radican allá en el país vecino con la intención de vengan a ayudarnos porque nosotros no podemos responder y tener ahí una solución para nuestros problemas. Siempre tenemos que estar buscando a nuestro vecino. Y en esta ocasión, con el gobierno desde el 2018, lo que se ha buscado es saber, los problemas son de casa y aquí se resuelven. Y sobre todo, teniendo y enalteciendo a la soberanía y quitando ya ese intervencionismo que por muchísimos años, y se comprueba una vez más y lo deja escrito, incluso un priista. ¿Dónde vive Zedillo ahorita? En Estados Unidos. Exacto. Da clase ahí, ¿no? Ya, en nada. Estados Unidos. Retomando esto que decías creo que en su momento se ahondó en general, pero él, es cierto, él critica los 100 días de Claudia Sheinbaum. ¿Cuál fue la herencia de Ernesto Zedillo en sus 100 días? El error de diciembre. Durante leo una nota de esa época, un cable de un primer párrafo. Durante los primeros 100 días de gobierno de Ernesto Zedillo, el nuevo peso se ha devaluado en un 104%. Las tasas de interés se han disparado, el mercado bursátil se ha desplomado y las reservas de divisas se han esfumado. Tal cual. Uh-huh. Ahí está una vez más. Híjole, que está bien interesante esto que nos deja la presidenta. Nos decías tú que tienes el libro de La Bastida. Sí, lo voy a llegar a buscar. Ajá, tienes que llegar a buscarlo para decirnos también qué más encuentras. Quizás son de esos libros que dejaste ya arrumbados y que dijiste... Lo intenté en algún momento cuando estaba con un texto, pero recuerdo que... No por qué no pasé. Bueno, supongo que del nombre fue que... Uh-huh. Sí, igual es que luego te envían cada cosa que dices... Sí, que uno nunca sabe qué puede encontrar, pero mira, en el equipo de presidencia, con la presidenta Claudia Sheinbaum, y sí se dedicaron a buscar, y también porque ya había esta entrevista que decías que también en la mañana la presidenta recupera, de cómo Madrazo también terminó diciendo en su momento que sí hubo allí, pues, algo que ver Estados Unidos con la transición democrática durante el año 2000. Así es, pues fue bueno que lo retomara, sobre todo para este tipo de personajes que regresan con ese tipo de mensajes.